Bueno, vamos a empezar a ver la última parte del curso, que es aplicaciones de la derivada. Esto, pues mucha gente pregunta, sobre todo aquellos que odian a las matemáticas, dice, ¿y para qué nos enseñan esto? ¿Para qué el otro? O sea, quieren saber a detalle dónde lo van a usar en su vida, pero pues uno realmente no sabe en qué momento lo va a hacer, va a usar en su vida. Porque ahorita dice voy a estudiar ingeniería, pues uno le puede decir dónde en la ingeniería se usa, pero luego termina estudiando otra cosa. Entonces no podemos ser profetas para saber en detalle qué es lo que va a ocurrir en la vida de cada uno de los estudiantes. Pero en general las matemáticas se usan en una infinidad de campos. Es el descubrimiento más exitoso de los humanos, haber descubierto herramientas matemáticas, porque con ellas podemos modelar una situación en la economía, en la biología, en la astronomía. Ustedes mencionen el campo en que quieran. Modelamos un modelo matemático, lo resolvemos y y ese modelo nos da unas predicciones. Ahora sí que las mismas matemáticas predicen qué es lo que va a ocurrir. Y pues esa es la aplicación, ¿no? Depende cada uno de las áreas que esté uno hablando. Eh, por ejemplo, en la mecánica cuántica decían que si logramos saber en la posición y el movimiento, la velocidad de un objeto del universo en un momento dado, podemos predecir todo en el futuro lo que va a ocurrir. Bueno, eso es demasiado pedir. Lo que podemos hacer nada más es unas aproximaciones. Pero bueno, ya verán en los ejemplos. A ver, entonces tenemos como primera aplicación la recta tangente y normal a una curva. Entonces esta que está aquí, esta es la recta tangente. Tangente. Recuerden que la derivada es la pendiente de la recta tangente, o sea, me da aquí un ángulo teta y con la horizontal. Y entonces la tangente de este ángulo me da la derivada. No me da la recta tangente, pero sí me da la derivada. Ahora esta en azul que está aquí dibujada es la recta normal, o sea, son perpendiculares una con otra. De hecho ya podemos, si tenemos la recta tangente, la recta normal, automáticamente se tiene, ¿no? Vamos a llamarle en este punto donde queremos encontrarla el punto x0, de coordenada x0, y este otro, la coordenada y de ese punto, le vamos a llamar y0. ¿Sí? Entonces se quiere encontrar la recta tangente de la función y igual a f de x en el punto x0, y0. Fíjense que la aplicación de la recta tangente, bueno, ahorita como ya tenemos calculadoras, computadoras y todo eso, pero de hecho el funcionamiento de las calculadoras y computadoras se basa en este hecho, ¿no? Si ustedes ven la línea tangente y le comparan con la función que está en negro, que la estoy repasando, fíjense que en este punto x0 y0 se parecen mucho. De hecho, si agarramos lo que decimos en matemáticas, una vecindad, que es un círculo, vamos a llamarlo un círculo, que estoy trazando, dentro de ese círculo, la línea roja y la curva negra
se parecen mucho. Entonces yo puedo aproximar la línea negra por la curva negra por la línea roja. Que claro, la ecuación es mucho más sencilla de la línea roja que de la función. ¿Sí? Entonces, me sirve para aproximar la función en un momento dado, en un punto. Entonces, en ese punto la recta tangente y la función se parecen mucho y por lo tanto yo puedo decir, pues no trabajo con la función y trabajo con la línea porque es más sencilla. Esto se hace mucho en la física. En la física se agarra la recta tangente en vez de la función para saber qué es lo que está ocurriendo en un punto. En ese punto que está encerrado por el círculo verde, pues yo me puedo dar cuenta de lo que está ocurriendo con la función por la recta tangente. Entonces ahorita nuestra tarea es deducir la ecuación de la recta tangente. Y si yo tengo esa, pues de la recta normal, pues ya es muy sencillo. Entonces, hay varias formas de deducirla. Vamos a deducirla nosotros a partir de la definición. O sea, tenemos la definición. Vamos a poner f' en x0, la derivada de la función en el punto x0. Recuerden que era el límite cuando h tiende a 0. Si esta es x0 más h. De tal manera que esta distancia de aquí a acá es h. Bueno, cuando h tiende a 0, de f de x0 más h menos f de x0 sobre h. Bueno, tenemos que h es igual a x menos x0. Es la diferencia entre esos dos puntos. Bueno, entonces vamos a reescribir la fórmula en términos de x y x0 para deducir la ecuación de la recta tangente. Y entonces el límite cuando h tiende a 0 se traduce en el límite cuando x tiende a x0. O sea, se van juntando. Y aquí va a quedar x0 más h, pero h es x menos x0, menos f de x0 sobre x menos x0. O sea, así me queda ya el límite. Voy a pasar la f' para el lado derecho y voy a voltear la ecuación y entonces me va a quedar límite cuando x tiende a x0 de f de x0. Bueno, aquí ya nada más me resulta f de x. F de x porque se van las x0, se anulan, menos f de x0 sobre x menos x0 menos f' de x0. O sea, así me queda y esto es igual a 0. Ok, vamos a desarrollar eso. Bueno, entonces voy a multiplicar el segundo término para poderlo sumar con el primero. Voy a tener f de x menos f de x0 sobre x menos x0 menos f' de x0 por x menos x0, así vamos a ponerlo, sobre x menos x0. O sea, eso es 1. Todo esto multipliqué por x menos x0, pero también dividí. Y entonces me va a quedar el límite cuando x tiende a x0. Ya los puedo juntar en un solo quebrado. Y voy a tener f de x menos f de x0 menos f' de x0 por x menos x0. Ya juntamos todo en un solo
paso. Entonces ya nada más me queda un poquito arreglarlo para saber la ecuación de la recta tangente. Desde aquí de la definición lo estoy obteniendo. Aquí de estos dos últimos términos voy a factorizar el signo menos. Y entonces me va a quedar f de x0 más f' de x0 por x menos x0 sobre x menos x0. Y esto es igual a 0. Bueno, si se dan cuenta, entonces todo esto se va a 0. Todo el límite es 0. Entonces quiere decir que yo en álgebra si tenía 0 sobre a, pues es 0, ¿no? 0 sobre a es 0. Entonces, cuando x es distinto de x0, entonces quiere decir que lo de arriba es lo que se va a 0. Entonces, vamos a poner aquí entonces f de x es más o menos igual, así se lee este símbolo, a f de x0 más f' de x0 por x menos x0. O sea, f de x es más o menos igual a esta ecuación. Voy a cambiarlos. Más f de x0. Ahí está. Voy a encerrar este resultado que es muy importante. Fíjense lo que me está diciendo esto. Que la función de negro que estaba en la gráfica es más o menos a esta ecuación de la derecha. Pero esa ecuación de la derecha, si se dan cuenta, es una línea recta. O sea, es la recta y. Bueno, la dejamos así. Y igual a m por x menos x0 más y0. O sea, es esto. Recuerden que la derivada es la pendiente. Este es f' de x0, que está aquí en el recuadro. Entonces, si ustedes recuerdan su curso de geometría analítica, esto es la ecuación de una recta y precisamente es la ecuación de la recta tangente. Eso quiere decir que la función en el espacio verde, en el círculo verde que les había dibujado acá, en este, la función en negro, que es f de x, es parecido a la recta, y la ecuación de esa recta roja es precisamente esta que está aquí. Esto. Eso. Entonces hemos hallado la ecuación de la recta tangente. ¿Sí? Vamos a escribirlo. Entonces tenemos que la ecuación de la recta tangente es y igual a f' de x0 por x menos x0 más f de x0. Ahí está. Esta la pueden poner en un formulario para que la tengan a la mano. Entonces esa es la ecuación de la recta tangente. Y ya si tenemos la ecuación de la recta tangente, de la normal se obtiene fácilmente. Porque si yo tengo que esta es la tangente que tiene pendiente m, la recta normal, pues también lo recuerdan ustedes de geometría, rectas perpendiculares. Esta es m1 y m2. Entonces tienen esta relación que m2 es igual a menos 1 sobre m1. Eso quiere decir que sean perpendiculares. Entonces podemos poner que la ecuación
de la recta normal es y igual a menos 1 sobre f' de x0 por x menos x0 más f de x0. O sea, nada más en lo que varía es en la pendiente, que es el recíproco de la otra pendiente, porque son perpendiculares. Entonces encerramos aquí esto y ya tenemos las dos ecuaciones. Bueno, ustedes si revisan esto en el libro van a ver que ellos lo deducen de otra manera, pero a mí me parece más sencilla esta manera. Pero bueno, si a ustedes no les gusta ninguna de las dos deducciones que hemos hecho, o la que he hecho de aquí y la del libro, pues no le hagan caso a la demostración, porque es una deducción realmente. Y simplemente apréndanse de memoria o pónganlas en un formulario las dos ecuaciones, ¿sí? Porque solamente a la gente que le gusta mucho las matemáticas, pues sí quiere saber de dónde salen las cosas. Pero a la mayoría que dice, no, yo no voy a estudiar matemáticas, es más, voy a estudiar medicina. Dice, ¿para qué quiero saber eso? Bueno, aquí no estoy diciendo que la medicina sea menor que las matemáticas, ¿sí? Al contrario, yo pienso que la medicina, es más, se batalla mucho para estudiar, aunque ya muchos quieren estudiar medicina. Y eso, pues, bueno, ya, ¿para qué hablamos? Pero el chiste es que no estoy diciendo que la medicina es menor, sino simplemente que ahí no se estudia esto. Y por eso la gente dice, yo voy a estudiar medicina, odontología, turismo, lo que sea, y ahí no voy a usar esto. Bueno, pero van a usar otras cosas. O tal vez sí lo van a usar, pero sin darse cuenta. Entonces, tenemos esas dos ecuaciones. Les digo, pues si les interesa cómo se deduce, pues vean la demostración de aquí que he hecho y la del libro y compárenlas. Y o si no, nada más en un formulario, basta tenerlas. Y vamos a ver cómo las se aplican. Bueno, como primer ejemplo, vamos a hallar la ecuación de la recta tangente y de la recta normal de esta ecuación. Bueno, no la dibujamos porque pues nos llevaría un tiempo, pero si se dan cuenta es una ecuación explícita, implícita y explícita, porque podemos fácilmente despejar a la y, la podemos despejar, pero bueno, vamos a manejarla implícitamente. Entonces formamos la función, vamos a hacerlo así como les enseñé. Esa función. Entonces, nada más pasarlo del lado derecho para el lado izquierdo. Entonces hacemos la parcial de f con respecto de x. Es 2x más y menos 1. Y la parcial de f con respecto de y es x más 1. Si la derivada del primer término x cuadrada es 0, porque no tiene y. La del segundo, la derivada de y es 1 y se queda la x. Y la del tercero, la derivada de y es 1. Entonces de aquí ya puedo concluir que, bueno, vamos a poner f' de x va a ser menos. El menos es por la fórmula, 2x más y menos 1 sobre x más 1. O lo podemos escribir así, quitándole el signo y cambiando los términos, el signo de los términos de arriba. Bueno, entonces ahí tenemos la derivada y vamos a calcular la pendiente. Entonces pendiente
va a ser f'. Este es el punto x0, y0. Entonces f' de 1. Vamos a ver, es 1 menos 2 por 1. La x vale 1. Si la x0 vale 1 y la y0 vale menos 2. Menos 2 por menos 2. ¿Sí? Sobre x, que es 1 más 1. Entonces aquí 1 menos 2 más 4 sobre 2. Y queda 4 menos 2 es 2. Y una 3 medios. Ahí está. Esa es la pendiente. Entonces ecuación de la recta tangente. Vamos a ver la ecuación de la recta tangente. Bueno, como no se sabe en la fórmula, vamos a ponerla. Es y igual a f' de x0 por x menos x0 más f de x0, ¿sí? Que es el y0. Entonces ya nada más es cuestión de sustituir. Y igual a f', que fue 3 medios, por x menos 1, que es el x0, más el y0, que fue menos 2. ¿Sí? Fue menos 2. Entonces ya nada más rearreglamos. Vamos a multiplicar por 2. Multiplicamos por 2. ¿Y por qué por 2? Bueno, para quitar este denominador. Entonces queda 2y igual a 3 por x menos 1. Ahí ya se va el 2. Menos 4. Si este 2 se convierte en 4 porque multiplicamos por 2. Y entonces tenemos, ya se fue el denominador. Te queda 2y igual a 3x menos 3. Estamos multiplicando aquí. Menos 4. Bueno, ya casi está. Entonces tenemos 0. 3x menos 7 menos 2y. O sea, pasa el 2y para este lado. Y ya reordenando y volteando el 0, tengo 3x menos 2y menos 7 igual a 0. Entonces esta es la ecuación de la recta tangente. Ahora vamos a calcular la recta normal, que también es fácil, ¿no? Entonces vamos a ver. Acá me había resultado que f' de 1 es 3 medios. ¿Sí? Entonces vamos a poner ecuación de la recta normal. Bueno, ponemos la ecuación y menos 1 sobre f' de x0, así va, por x menos x0 más f de x0. Entonces ya nada más es cuestión de sustituir. Menos 1 sobre 3 medios por x menos 1 más el f de x0, que es el y0 es menos 2. Bueno, que era menos 2. Y ahí está. Aplicamos regla del sándwich y te queda menos 2 tercios de x menos 1 menos 2. ¿Sí? Y ahora vamos a multiplicar. Multiplicamos por 3. ¿Por qué por 3? Para quitar el 3 de acá abajo. Entonces me queda
3y igual a menos 2 por x menos 1 menos 2. Sí, porque se fue el 3 aquí al multiplicar por... Ah, pero es 3 por 2, ¿no? 6. Fíjense, un errorcito de esos ya pues cuesta mucho, ¿no? Porque ya está uno mal. Y entonces esto es menos 2x, distribuimos el producto, más 2 menos 6. Pasamos todo del lado izquierdo, porque la x es negativa, entonces quiero que sea positiva. Más 3y menos 2 más 6 igual a 0. Entonces te queda 2x más 3y más 4 igual a 0. Y ahí está la ecuación de la recta normal. Ecuación de la recta. Entonces, como ven, no es difícil. Ya una vez que tenemos las fórmulas, ¿no? Aquí esta fórmula y la otra. Claro, yo me la sé de memoria porque pues no es tan difícil. Pero ustedes, si no se quieren aprender de memoria, pues tenganla a la mano en un formulario. Bueno, vamos a proseguir haciendo más ejercicios. Bueno, vamos ahora a resolver este ejercicio que también piden la ecuación de la recta y normal, de la tangente y la normal, en un punto dado que es x igual a 1. Bueno, nos dan x igual a 1, entonces hay que calcular f de 1, que es menos 2x, perdón, menos 1 más 6 por 1 menos 4, que es menos 1 más 6 menos 4, que es 1. Entonces ahí ya tenemos que derivar la función. Ahí está. Y debemos también evaluarla en 1, en x igual a 1. Menos 2 por 1 más 6. 4. Bueno, ahí ya tenemos. Escribimos la ecuación de la tangente. Ahí está. Ya nada más sustituir. F', que fueron 4, por x menos 1. Este es el x0. 1 más f de x0, que fue 1 también. Entonces tenemos que esto es y igual a 4x menos 4 más 1. 4x menos 3. Pasamos del lado derecho para escribir la ecuación general. Ahí está. Entonces esta es la ecuación de la tangente. Ahora vamos a ver la ecuación de la normal. Entonces la ecuación de la normal va a ser, vamos a escribir la fórmula y menos 1 sobre f' por x menos x0 más f de x0. Bueno, ahí está la ecuación, entonces ya nada más sustituimos menos 1 sobre f', que fue 4, por x menos 1 más 1. Multiplicamos por 4 para quitarlo del denominador. Entonces, a ver, nos va a quedar
4y igual a menos 1, bueno, menos 1 por x menos 1 más 4. No se les olvide multiplicar por 4, todo está por 4. Aquí al multiplicar por 4 en medio, pues se fue con el 4 que está abajo, que es la intención, ¿no? Entonces me queda 4y igual a menos x más 1 más 4. Pasamos, bueno, vamos a tener 4y igual a menos x más 5. Ya nada más pasamos todo del lado izquierdo para que la x sea positiva, ¿no? X más 4y menos 5 igual a 0. Y ahí tenemos la ecuación de la recta normal. Bueno, vamos a dejarlo aquí y vamos a seguir viendo ejemplos, otro par de ejemplos. Y y después vamos a otra aplicación que va a ser el ángulo entre dos curvas. Recuerden que en geometría analítica les enseñaban el ángulo entre dos rectas. Ahora vamos a ver el ángulo entre dos curvas, porque tenemos las pendientes. Bueno.